el título va a ser Territorio y Población. Ajá. ¿Qué es el aporte que yo voy a hacer? Bueno, Ujú. sobre básicamente despoblación, la situación, Ajá. todos los movimientos demográficos que tenemos hoy son provocados. Eso no cabe ninguna Claro. duda. Esto es desde Naciones Unidas con su Agenda 2030. Esto ya es una cosa Ujú. demasiado obvia, que el control demográfico es que haya menos personas, sobre todo en los países de desarrollo, ya lo decía Kissinger, esto está muy probado. Pero ¿qué pasa? Lo que yo voy a exponer es cómo se ha logrado eso a nivel, Ujú. cómo ha sido el trabajo de ingeniería social para modificar la Ujú. percepción de las personas respecto de su propia estirpe, de su propio legado, del sentido que tiene el legado y el sentido de la trascendencia en las sociedades y cómo la ingeniería social y el control Ujú. ha ido a través de la propaganda, de una propaganda académica, de una propaganda cultural. Bueno, este tema hoy de la contracultura y cómo fue financiada por la CIA es un ejemplo, que yo ahora vamos a exponer eso, de cómo finalmente se fue invadiendo, se fue colonizando la mente de las personas para que elijan no reproducirse. Y que detrás de todo eso hay por supuesto que hay un efecto natural de la propaganda, el feminismo entra todo acá, el marxismo cultural que introduce esta lógica de dominación de las clases a la familia, la escuela de Frankfurt, todo un trabajo académico que uno cuando va a la universidad, para que uno pueda entender cómo es que esto cala tan hondo, cuando uno va a la universidad, Guillermo, aquel que nos esté escuchando, cualquier carrera humanística en Estados Unidos, yo hice un trabajo de investigación sobre esto, los psicólogos ni hablar, toda carrera humanística, uno lo primero que estudia es la línea freudiana, la línea marxista, son estas funciones paradigmáticas impuestas y hegemónicas dentro de la academia que van lavando el cerebro de las personas. A mí me pasó, Guillermo, yo tuve el cerebro lavado mucho tiempo de mi vida, Ujú. seguramente me quedan muchas cosas por desaprender y volver a aprender, pero esto del feminismo y de toda esta función de la propaganda para convencer a la gente que no se reproduzca, básicamente, y de entender que los hijos son una carga. Esta cosa basada en el principio individualista, porque en realidad estamos acá gracias a que hay gente que pudo pensar Ujú. más allá de uno mismo. Esto es así. Entonces, ¿qué pasó para que la gente pueda caer en estas trampas? Y bueno, y ahí entra la otra parte. ¿Por qué funciona esto? Porque es psicopático. El psicópata es experto en entender cuál es el dolor de la víctima, Ujú. en provocar caos social. Ujú. Ese caos social va a generar trauma en las generaciones y después utilizar ese trauma y ese dolor en contra de la propia víctima. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el feminismo? Y toda la línea de la desintegración de la familia con la escuela de Frankfurt, con enfrentar a hombres y a mujeres y demás, bueno, Ujú. es provocar caos social, banalizar el divorcio, banalizar el aborto, introducir la píldora anticonceptiva que ya vimos, ¿te acordás, Guillermo, cómo revienta el cerebro y el comportamiento y la psicología de la mujer? Y esto se traslada a nivel social porque afecta al comportamiento del hombre también por lógica consecuencia. Bueno, todo eso fue afectando de tal manera que se armó un caos social. Los hijos ya crecen en familias desestructuradas, desde cada vez más chiquititos están en guarderías. Ese trauma lo creó primero el psicópata, obviamente. Claro. Luego lo que hace el psicópata es utiliza ese dolor de las personas y le dice, te presento la solución a tus problemas. Y ahí aparece el feminismo, que en realidad no solamente no resuelve el problema de base, que es el trauma generado por la misma implosión social, sino que además le genera, por ejemplo, en el caso del feminismo, un problema persecutorio a la mujer. De repente ya no es Ujú. mi padre que me abandonó, ya no es mi novio que me traicionó, es el sistema heteropatriarcal y los hombres por su naturaleza propia los que me Sí, sí. pueden agredir. Entonces ya se vuelve un estado paranoico. Entonces, fíjate cómo es psicopático. No solamente no resuelve su trauma la mujer, Ujú. que esto nos pasa a todas las mujeres y hombres también que venimos de trauma social y después caemos en la trampa de la propaganda psicopática. Claro. Entonces, de repente, ahora tengo que armarme de valor para luchar contra este sistema. Pero no resolviste tu problema original y además ahora tenés un problema elaborado por el psicópata que es una falsa bandera ideológica
impuesta para nunca hacerte resolver nada en tu vida. Así estamos como estamos. De eso voy a hablar en el Senado. Espectacular. Yo pienso, primero que no estoy en contra de la idea del feminismo, porque creo que fue, digamos, armado primero con una agresión hacia la mujer. Creo que en algún momento cuando se planificó reducir a la mitad los sueldos y duplicar la mano de obra, ¿no? Se hizo haciendo que la mujer trabaje. Entonces, Exacto. cuando la mujer empezó a trabajar, cobraba la mitad del sueldo, o a veces ni siquiera le pagaban sueldo. Vos recordás que el Día de la Mujer viene justamente porque un reclamo gremial terminó en que prendieron fuego a todas las mujeres dentro de la fábrica. Es decir, no valía nada la mujer en ese momento, se la Pero desvalorizó. el hombre tampoco. Ese es el tema. Pero nos hacían creer que valíamos, ¿no es cierto? Y nosotros, bien salame que somos, lo creímos. Entonces, claro, armaron una dicotomía social donde al castigar más a la mujer que al hombre a través del salario, empiezan todo un movimiento. Y vos sabés que el sobrino de Freud, Bernet, fue el de los primeros en publicar a las mujeres fumando, ¿no es cierto?, para que fumen, justamente, contratado para hacer Falsa publicidad. liberación. Falsa liberación, pero también empieza una nueva guerra. Es decir, vos fuiste maltratada, ahora te tenés que vengar. Y está permitido, lo estamos diciendo por los diarios, lo estamos diciendo por la radio, ¿no es cierto? Podés, tenés permiso, si no, no lo diríamos. Entonces, obviamente hay un incentivo hacia esa violencia. La mujer se siente agredida y obviamente empieza un movimiento feminista. Como vos decís, conducido por ciertos líderes ideológicos, no por mujeres maltratadas, sino por líderes políticos. Y ahí viene la trama. Exacto, exacto. Pero ¿sabés qué pasa, Guillermo? Yo vengo hace muchísimos años, porque yo soy una ex feminista, investigando sobre el tema del feminismo. Y el tema con el feminismo, a mi consideración, esto es una consideración mía, más grave y que más daño hace, es contar la historia a medias. Esa es la Claro. parte más terrible. ¿Por qué? Porque solo nos centramos en la visión del sufrimiento de la mujer, que nadie lo niega. Pero si no contamos que a la par los hombres sufrían igual o Obvio. peor en muchas circunstancias, estamos en un grave problema y entramos, justamente la mujer se termina infantilizando y victimizando, porque de repente es la víctima es solo a mí y los hombres son todos malos, potencialmente peligrosos. Claro. Y eso genera una división y una visión esquizoide psicológica de la historia y de la realidad muy peligrosa para la mujer, Sí, porque sí. no aprende a no ver el sufrimiento de su par masculino, y eso es muy peligroso para el hombre y para la mujer. Claro. Y venía pensando mientras hablabas que en realidad ese sufrimiento viene de la mano con esto del poder, que es endogámico, pero también, aparte de ser endogámico por esto de las logias, es supremacista. Entonces, Sí. se considera, primero que se considera superior, ¿no? Al demás, al otro humano. De hecho, nos llaman profanos, ¿no? Es una forma de ser humano inferior. Y dentro de esa inferioridad que ellos supuestamente sostienen, ahí caemos hombres y mujeres. Entonces la agresión dentro de ese mecanismo de superioridad histórica ha recaído sobre los hombres y sobre las mujeres, pero por igual. Sí, sí. Por igual. Entonces es clave entender eso, porque no negamos el sufrimiento de la mujer, pero entendemos que el hombre también lo pasó. Y eso, aunque no crea Guillermo, libera de un montón de sensaciones de decir solamente contra mí por el hecho de ser mujer. Mira, yo me crié para que veas cómo esto fue un trabajo interno. Yo me crié en una sociedad donde ya el feminismo tenía muchos años de historia, ya la mujer votaba hacía más de 40 años, etcétera. Bueno, pero yo me crié con chistes, escuchando chistes, como por ejemplo, la mujer, ¿cuántas neuronas tiene? 4. Ah, Una por bien. cada hornalla de la cocina. Bueno, yo me crié con escuchando esos chistes, aunque no lo Claro. creas. Y Sí, claro, sí, sí. eso fue más mi historia y todo, y cualquier mujer va creando una visión y una versión parcializada y, Claro. y condicionada por el trauma que uno vivió, pero que en realidad esa visión
tenemos que liberarnos de esa visión traumática. Claro. Y cuando uno ve el dolor del otro y las cosas y las injusticias que vivió, por ejemplo, el hombre, ya la cosa se vuelve más objetiva. El dolor ya no se vuelve individualista. Yo obtengo una visión distinta y eso a mí me permite salir de la parcialidad y entrar en la objetividad. Entonces, eso es madurez. Si no, no Claro. podemos hacer eso, estamos en un infantilismo donde yo solamente puedo luchar por mi sufrimiento. Bueno, ese punto creo que es fundamental. En Argentina el bullying es un clásico, se lo hacemos a todo el mundo. El tipo que se cae con la bicicleta, nos reímos en lugar de ayudarlo. Siempre pasa así, ¿no es cierto? Es una maldad tras de otra, que para nosotros es una diversión. Cuando era chico esto era también muy habitual. Y siempre había un justificativo que es muy bueno, es cierto, pero no se aplica a todos los casos. A golpes se hacen los hombres. Bien, entonces cuando vos sufrís este tipo de cosas, como decías vos, ¿no es cierto? Una neurona por cada hornalla, o cuando decían cuando la mujer tiene 2 neuronas cuando está embarazada, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. Entonces, esas maldades normalmente despiertan el retruque, y con ese retruque te están incentivando a crecer, a mejorar. Van a decir, pero realmente yo soy menos. Demostrame que no. ¿No es cierto? Demostrame que no. Demostrame que estoy equivocado con el chiste. Entonces, hay un incentivo que hasta es lindo en eso. El problema es que no se aplica a todos, porque no todos pueden salir, no todos pueden hacer la transición. Entonces también hay filtro. Algunos quedan, como decís vos, dañados, inhabilitados, y otros sí pueden hacer la transición. Así que tenés una sociedad que tiene fuertes muy fuertes y débiles muy débiles. Mientras otras sociedades tienen términos. ¿Bien? Así que bueno, no sé cómo medir si eso es bueno o malo. Yo no lo mediría en términos de bueno o malo a nivel social. Diría simplemente que son estilos, pero creo que hay que tener cuidado para no dañar, ¿no? Yo diría eso al menos. Sí, totalmente. Y fíjate vos, también es importante en esto del bullying que mencionabas, que por lo general siempre hay más bullying al inicio de las clases y eso tiene una razón biológica. Los seres humanos, en su parte primitiva, biológica, tienen esta cosa como de la competencia o de esto de ver quién domina más por la fuerza, pero es solamente una primera etapa para organizar el organigrama del grupo y ya luego se estabiliza. Pero si lo sabemos explicar a los chicos y enseñamos cómo funciona el sistema hormonal del hombre, de la mujer, en sus diferencias desde que nacemos, porque desde que nacemos tenemos diferencias en promedio, por supuesto, pero diferencias al fin y al cabo, en comportamiento, en percepción, en las cosas que nos atraen o que nos gustan, en las formas de resolver el problema. Si le enseñamos eso a un chico, está demostrado que el bullying disminuye, porque el conocimiento, el autoconocimiento, permite a ese chico operar y ver lo que le está pasando con cierta objetividad. Si a mí me hubiesen explicado, por ejemplo, por el porqué de muchos motivos, incluso dentro de la carrera de psicología, dentro de la carrera de psicología, cómo nos enseña realmente ciencia verdadera del comportamiento. Es un crimen, porque los psicólogos salen completamente con el cerebro lavado, con una visión sesgada del fenómeno del comportamiento, de la enfermedad mental, de la sintomatología mental. Si uno aprende realmente a conocerse, muchas de las cosas, estos mecanismos adaptativos se van solitos, dejan de ser necesarios. Claro, exactamente. Es el fortalecimiento que a veces lo discutimos cuando decimos, ¿enviamos a los chicos a la escuela o no? La escuela es terriblemente nociva, es terriblemente tóxica, no habría que enviarlos. No, los tenés que enviar porque si no, pierden la relación con otros, la relación verdadera. La pregunta sería, ¿cómo los hago fuertes y capaces para que puedan sobrevivir a eso y salir fortalecidos en lugar de salir destruidos? ¿No es cierto? ¿Qué ejercicios tienen que hacer? ¿Qué tipo de gimnasias? ¿Ok? Entonces, creo que esos puntos son importantes, son valiosos. Es como que Argentina hizo la mitad del trabajo y le falta tomar conciencia de la otra mitad para que funcione bien. Pero vamos bien encaminados. Dentro de eso vamos bien encaminados. Sí.
Mira, te voy a decir algo para darte la palabra, justamente, para que lo expliques, porque realmente yo no puedo. Pero no, perdón, veía un videíto de una mujer que comentaba acerca del caso Epstein. Bien, y en el caso de Sí, Epstein, bueno, estamos hablando de básicamente personas que tienen instintos violentos, sodomización, pedofilia, o sea, las tienen todas, ¿no? Son algo así como una especie de expo del DSM, ¿viste? Están todos mal del sí, valero, pero tienen todas, ¿no? Todas, coleccionan sí, dolencias. Entonces, claro, sí. y comentaba cómo este tipo invierte fortunas, porque él decía más de 10 millones de dólares al año invierte, Mm, en investigación. ¿Pero qué tipo de investigación? Una investigación que vos la mencionaste en algún momento, se la asocia con líneas políticas porque vienen de línea marxista, pero en realidad se trata de el materialismo histórico, ¿no es cierto? O el materialismo biológico, cuando vos decís que todo proviene de lo material, y sabemos que no es así, mm, pero se ujú, utiliza justamente para retrotraer al ser humano hasta el animal de nuevo, en lugar de hacerlo ujú, evolucionar. Entonces, este hombre pagaba para que se demostrara, o por lo menos se dijera por científicos de primera línea, ¿no es cierto? ujú, Pagados por él, que hicieran trabajos, que pues presentaran papers, justificando que el hombre, sobre todo, en su historia, tiene una tradición violenta que justifica la agresión, que justifica la pedofilia, que justifica golpear a la mujer, que justifica. Entonces vos decís, el tipo no solamente está loco, sino que además está pagando para que les preparen el sistema judicial a favor, ¿no es cierto? Y él arranca por la ujú. universidad, se compra la universidad para que genere el argumento que después va a usar el abogado de él para defenderlo, ¿no? Exacto, Es maravilloso. exactamente. Puedo decir, es un salvajismo tan absoluto. ¿Cómo se explica eso? ¿Existe alguna categoría? A ver, yo miro los ejes cartesianos, ¿no? Veo la Sí. horizontal y la vertical. Y vos decís, ambas son reglas graduadas, es decir, tienen una escala. Pero estos tipos se salen de la escala. ¿Cómo lo catalogás esto? Y bueno, es como está hecho el sistema y dentro del cual este sistema incluye la academia. Claro. Ahí, por eso cuando uno lee un estudio científico, uno lo primero que tiene que hacer, lamentablemente hoy en día, es ver quién lo financia y si el investigador tiene o no tiene conflictos de intereses. Que eso es algo que en la Sí, sí. vorágine del día a día, ni hablar, cuando uno está en la universidad, Guillermo, eso no es una práctica común, pero lamentablemente es necesario porque esto nos está dando cuenta de eso. Claro. El caso de Robert Trivers, pues sabes que Ujú, yo lo leía a Robert Trivers y tiene cosas que realmente se prueban muy fácilmente dentro de la investigación biológica de cómo funciona la dinámica de apareamiento y la dinámica de la reproducción en las especies. Eso se puede corroborar lo que él descubre, pero claro, cuando ujú, uno ve que lo financia en casi toda su carrera este psicópata que aparece en los archivos Epstein, que Epstein financió, le dio más de $40.000 ujú, y para financiar la agenda, para intentar justificar la agenda trans, sus fetiches sexuales, ujú. que detrás de eso está la manipulación de la naturaleza de los seres humanos, es cómo podemos manipular la naturaleza sexual de los seres humanos, entendiendo nuevamente a partir de un principio supremacista, ¿no? Claro, Como ellos nos consideran inferiores, podemos experimentar. Aparte, su naturaleza es inferior. Entonces, podemos experimentar con claro, ellos. Y ellos lo claro. hacían abiertamente. Es repugnante leer los mails, el lenguaje con el Sí, que sí. hablan de las personas y del sufrimiento de las personas. Es realmente repugnante porque uno no se imagina cómo opera, es lo que hablábamos el otro día del control del clima, uno no se imagina cómo es que o sea, un grupo de personas que están en el poder, un grupo muy grande, a veces ni siquiera uno tiene conocimiento de la existencia del otro, pero no importa, operan igual coordinadamente. ¿Cómo es que ese poder, teniendo las herramientas para controlar el clima, permite incendios, permite inundaciones o las provoca? Uno Las- claro. no, realmente como uno está tan por fuera de ese mecanismo psicopático, uno no puede entender cómo es que se llega a eso. Pero bueno, es la forma en la que opera.
Creo que eso justamente los oculta, los mantiene ocultos. Creo que la gente no puede creer La que sean tan disonancia. criminales, ¿no? Entonces, Exacto, el ser exageradamente criminales es como un parapeto que los protege, porque la gente no puede creer que exactamente. sean así. Pero mira, te voy a mostrar algo sencillo, y fíjate vos qué sencillo que es, ¿no? Mm, Eh, Aquí arriba dice el problema, dice, juegan las negras, fíjate que las negras son 3 piezas nada más, todo el ujú, resto son blancas. Las negras están acorraladas en un rincón del tablero, ¿no? Dice, juegan las negras y dan mate cuando se les da la gana. ujú, ujú. Interesante, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre las piezas negras y las blancas? Y tiene que ver con este sentimiento de ser superiores, pero también con la aceptación de parte de las piezas blancas de que esos negros son superiores o estos blancos son inferiores. Si no se Ujú. da esa compatibilidad, esto no funciona. ¿Por qué creeríamos que son superiores? Bueno, nos han enseñado que son superiores porque tienen más plata, o que son superiores porque, siendo más criminales, han masacrado a alguien que tenía las tierras, se las han quedado y han aparecido como terratenientes. Y de ahí han aparecido como nobleza. Fíjate vos que para nobleza, los nobles, son los más Exacto. criminales. Mm, ujú, Es maravilloso ujú, ujú, cómo inventan el significado de las cosas, pero ujú. solamente mientras nosotros lo permitimos. Y yo aquí creo que se da algo maravilloso, que es el argentino que duda de todo, el argentino que se toma todo a broma y que siempre descalifica. Lo único que tenemos que hacer es orientar la descalificación hacia las personas que merecen ser descalificadas. Y con eso solito se arregla todo. Mira qué sencillo. ¿Cómo Ujú, lo ves eso, ujú. Romina? Y bueno, Parravicini, él tenía una consideración especial por Argentum, por la gente de esta región psicosocial, porque Ujú. tienen cada región tiene características psíquicas distintas, Sí. propias del lugar, no solo del clima, de su historia, de su idiosincrasia, de sus costumbres, de su sangre, todo eso hace a la forma psíquica de ese pueblo. Y bueno, y él tenía una consideración muy especial. Él decía que incluso el movimiento de liberación mundial venía de Argentina, así que bueno, por algo será. Claro, Mm. será quizás por despertar a estas cosas, ¿no? Qué interesante. Ujú. ¿Querés plantear el tema que trajiste hoy? Dale, dale, Porque perfecto. Bueno, vamos con eso. Vamos con eso. Vamos a tratar de hacerlo conciso. Bueno, sí. la, lo que queremos compartirles hoy es que la CIA, Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, creó un movimiento que se denominó socialmente la contracultura, Ujú, que pasó de la experimentación, ¿sí? Que es la experimentación psicológica, o sea, la experimentación con humanos, y trasladó esa experimentación psicológica a la experimentación social, es decir, con los humanos a gran escala. ujú. Esto que yo les voy a contar ahora y les voy a compartir pruebas, porque hay pruebas audiovisuales de esto que les voy a compartir, después podemos adjuntarles estos videos, que es el cómo los organismos gubernamentales y los organismos secretos gubernamentales operan creando movimientos sociales con ingenieros sociales dentro de los cuales están académicos, científicos, psicólogos, psiquiatras, especialmente los psicólogos y los psiquiatras como estos ingenieros sociales, provocadores de estos cambios, que no son naturales. Y algo que podríamos encontrar como referencia histórica actual, que se podría parecer en su forma a esta forma de la CIA creando la contracultura, es otra cosa de la cual voy a hablar también en el Senado, Guillermo, que es la hormonización de niños, con esta idea tan esquizoide que tenemos hoy de plantear que los niños pueden tener sexualidad y entender su identidad a partir de la sexualidad o definirla, que es esto de la falsa niñez trans. Y con esta falsa idea de la niñez trans se promueve la aberración científica, que es hormonizar, frenar la pubertad de un niño y luego hormonizarlo o amputarle partes de su cuerpo sanas. Eso también voy a hablar. Eso se sostiene hoy por la psicología oficial, por la psiquiatría oficial, por el sistema médico oficial. En algún momento esto va a parar, pero bueno, así como
cambió lo de la CIA y la contracultura, aunque se transformó, diría yo. Pero hay una idea que necesitamos cuestionar desde el comienzo, a partir de entender que la CIA creó el movimiento de la contracultura. Cuando observamos un movimiento social, generalmente creemos que estamos viendo algo que surgió espontáneamente, desde abajo, desde el pueblo. En el caso de la contracultura, miles de jóvenes comenzaban a vestirse de una manera distinta, empezaban a utilizar las mismas palabras, adoptaban nuevas formas de sexualidad, cuestionaban a estos modelos clásicos de organización como la familia, la autoridad, la religión y las instituciones, y entonces uno diría, bueno, esto es que la sociedad cambió, es la evolución natural de la sociedad. Pero, en realidad, cuando vamos al origen de los movimientos sociales modernos, cuando hacemos una investigación rigurosa, un revisionismo histórico, tenemos que retroceder de esos movimientos sociales 10, 15 y hasta 20 años y preguntarnos lo siguiente: ¿quién tenía el dinero que financiaba a los ideólogos de esos movimientos sociales? ¿Cómo esos ideólogos sociales tenían acceso directo a las universidades, que es donde se promovía en gran medida esta cultura nueva, que no, ya vamos a probar que no era natural? ¿Quién estudiaba la conducta humana previamente, recordemos? ¿Quién desarrollaba las tecnologías por las cuales esas nuevas conductas iban a propiciarse? ¿Quiénes financiaban a los investigadores, por supuesto? Y luego, ¿cómo esto se traducía socialmente? Y acá quiero mencionarles un personaje que es muy conocido dentro del ámbito académico y dentro del ámbito popular también, que es Timothy Leary. Timothy Leary es este famoso psicólogo que apareció en la portada de los Rolling Stones con John Lennon, con Yoko Ono, que iba a los recitales de Woodstock y a estos recitales hippie y tiraba LSD al público e incitaba al público a que consuma LSD. Bueno, él en una de sus entrevistas, como ideólogo y promotor del LSD, no solo socialmente, sino también como experimentación dentro de la psiquiatría, para ver cómo funcionaba la mente y cómo controlar la mente de las personas a través de la utilización de estos psicoactivos como el LSD, Timothy Leary en una de sus entrevistas en el 67 declara públicamente: el LSD usado a nivel social y a nivel académico como tratamiento, falso tratamiento de las enfermedades mentales, junto con todo el movimiento de la contracultura, fue inventado y creado exclusivamente por la CIA. Es muy fuerte, porque como les digo, hay registros públicos de esto. Fue planeado y guiado un movimiento cultural. ¿Ustedes Claro. toman conciencia de lo que les estoy diciendo? Los chicos de repente se empezaban a vestir, a hablar distinto, las prácticas sexuales, Sí. la rebelión contra la autoridad. Todo esto fue implantado por la CIA. Ujú. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es un trabajo de ingeniería muy grande. Nuevamente, Guillermo, cuando uno lo explica, hay gente que lo descree porque dice, pero ¿cómo algo tan grande se puede planificar? Y bueno, porque es como un pulpo con muchos tentáculos. Es un trabajo de orquestar realmente muchas partes: la parte económica, la parte ideológica, la parte académica, la parte experimental, la parte del trabajo con los grupos. Todo eso está coordinado. Y ¿Por necesita una quiénes? coherencia, necesita una Es, coherencia. Necesita que todo es, conduzca a la misma dirección, necesita que suceda en los tiempos correctos. Es exacto. demasiado para que una persona normal como nosotros pueda creer que esto se puede hacer. Sin embargo, si Eh, entendemos lo de las sectas que dijimos antes, y la exactamente. planificación que ha ido de 5 años a 10, a 20, a 50, a 100, y hoy se habla de planificaciones a más de 200 años. Recién ahí toma coherencia esto, si no, no. Perdón, Exactamente. interrumpí Y con eso. no, por favor, pregúntame porque así es más rico y también la gente que está escuchando esto puede ir preguntando cosas porque así lo hacemos más dinámico. Y en un momento Ujú. en esta entrevista, quien le hacía las preguntas a Timothy Leary, le dice si la CIA también estaba infiltrada dentro del movimiento de los psicólogos. Y le dice, por supuesto. Obvio. El 80% de los movimientos psicológicos y psiquiátricos están financiadas y están sugestionadas por la CIA.
por la gente de la CIA. Esto es Si las increíble. Yo universidades, realmente... si Y las las universidades universidades, están exactamente, financiadas, ya está. exactamente. Entonces, acá hay programa, esto es un trabajo en conjunto de servicios de inteligencia con la academia, particularmente con las líneas de la psicología y la psiquiatría. Ujú. Entonces, tenemos que entender una cosa importante históricamente. Antes del movimiento de la contracultura, que es este fenómeno social que ya vimos que Timothy Leary lo dice, estuvo financiado por la CIA, estuvo el MK Ultra, Claro. ¿sí? Que en el 1977, recordemos, en Estados Unidos, se publican las primeras audiencias públicas de los programas que tenía la CIA para poder, de los programas de investigaciones que tenía la CIA para modificar la conducta, no Mm, solo de los individuos, sino también de las poblaciones. claro. ¿Cómo modificamos? Esto era lo que se preguntaba, investigó la CIA, ¿cómo modificamos el comportamiento de los individuos, el comportamiento de las sociedades? ¿Cómo lo hacemos? 149 subproyectos, de los cuales esos subproyectos tenían involucradas 80 instituciones públicas y privadas. Es un trabajo mancomunado. La CIA no trabajaba sola, trabajaba con las universidades, trabajaba con los movimientos culturales, trabajaba con las revistas, que eran los que propiciaban toda la propaganda, control Claro. del comportamiento que se realiza a través públicamente de 80 instituciones en el 1970. Poniéndote un ejemplo, Guillermo, hoy de cómo funciona el poder y la modificación de la conducta hoy, investigando sobre esto de la hormonización de los niños, me di cuenta que la Fundación Ford, eh, la Open Society, financia directa e indirectamente a los influencers mal llamados trans. Mm, Fíjate cómo esto es, claro. este modelo de operar, de control social, lo vemos hoy. Ujú. Estas figuras públicas relevantes son las que se van a encargar de insertar este modelo que no es natural de comportamiento social. ¿Cómo investigaba la CIA a través de del Meca Ultra? Con el LSD, con la hipnosis, Ujú. con métodos de tortura, aislamiento, Sí, con sí. drogas Privación de psicoactivas. sueño. Acá entraba, exacto, para modificar la percepción y la Mm, conducta. Pero en realidad, cuando vemos que esto se traslada socialmente con el movimiento de la contracultura, ahí ya vemos que, por ejemplo, entraba otro personaje también dentro de la psicología, Ken Kesey, que él traslada este laboratorio social a la multitud. ¿Cómo lo hacía? Bueno, él empezó a trabajar con los grupos sociales. Trasladó la experiencia al espacio colectivo mediante, y esto es muy llamativo de observar porque hay algunos registros también, los acid test. Entonces, ujú. las personas que iban a estos recitales, como bien como el estilo como las ovejas arriadas, así, se les propiciaba que la idea de consumir drogas y entrar en estas prácticas sexuales, como las orgías, como forma de liberación. Claro. Pero ¿qué pasa? Se combinaba, para ver cómo reaccionaba la gente, se combinaba el uso del LSD más la música, más las luces, estímulos audiovisuales, multitudes, una desinhibición inducida, más la ruptura de las convenciones, que esto psicológicamente hace que la persona adopte nuevas conductas sin darse cuenta. Todo lo que vivimos en la época del 70 fue una experimentación psicosocial colectiva que fue muy efectiva. Les resultó. Ujú. Esto prendió culturalmente. Se dieron cuenta que realmente esto funcionó. La forma de control social le salió perfecta. Y este psicólogo, creó los Merry Pranksters, que eran como estos colectivos hippies donde iban todas las personas y ahí se llevaba el LSD, esta experimentación, ahí se promovía esta cosa como de las conductas sexuales transgresoras, rebelarte contra tu familia, rebelarte contra todo sistema de ordenamiento. Entonces, es como un caminito. Primero, Ujú. la experimentación institucional con las personas, con tortura, con elementos psicoactivos, con formas estratégicas para mejorar, para controlar la percepción. Ujú. Luego viene el LSD, que también esto modificaba.
Luego, estos grupos controlados, el financiamiento de académicos, el financiamiento de figuras públicas relevantes como músicos, actores de Hollywood. Acá entra una maquinaria, como yo les digo, de 80 instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo esta maquinaria ideológica y de control social pasa de un control vertical a un contagio horizontal. Una vez que ya el poder funciona a través de la propaganda con estas instituciones académicas, culturales, ya después la cosa funciona a partir del contagio horizontal social, que es lo que tenemos hoy en día también, por ejemplo, Guillermo, con las chicas, con este aumento del 7000% de los casos de transexualidad en las chicas, que es un ejemplo paradigmático, moderno y actual del contagio social, pero como forma ingenierizada, viene de arriba, no es natural. Esto Claro. no surge espontáneamente. ¿Por qué? Porque hay instituciones, hay dinero, hay investigación, hay tecnología, Ujú, hay manipulación de la naturaleza humana. Ya lo vimos con ujú. el LSD y con otras drogas psicoactivas, y hoy en día es más terrible. Es a través de modificar y frenar el crecimiento hormonal de los niños, Ujú. Sí, sí. esterilizarlos. Y esto se promueve por artistas, por medios de comunicación, por grupos juveniles, pero esto no surge naturalmente. Luego termina en la imitación colectiva y ahí se propaga. Pero Ujú, viene previamente orquestado a través de una estructura de poder y de organismos gubernamentales. Entonces, la CIA prueba con este experimento de crear la contracultura que podía no solamente intervenirla, sino que crear cultura. El poder tiene la capacidad hoy en día de crear cultura. La cultura dejó de ser un elemento en la modernidad espontánea, una forma antropológica, natural, de nuestra biología, de nuestro código biológico, de nuestro código biológico como humano independiente de otras especies. No, ahora es el poder el que crea y lo probamos con esto, con la CIA. Ya no es necesario controlar a todos los participantes, sino que tenemos que financiar una infraestructura cultural, plataformas, líderes, símbolos, capacidad de amplificación a través de estos influencers, hoy en día le decimos así a las personas influyentes. Y una vez que se logra eso, la propagación es instantánea, ujú. porque obviamente que como es psicopático, conocen nuestra naturaleza y la usan en nuestra propia contra. Entonces, la reflexión que les quiero compartir y que si este tema les interesa o les parece importante, compártanlo, por favor. La contracultura ingenierizada de los años 70 nos muestra cómo funciona el poder hoy y nos induce a tener una capacidad crítica. Nos lleva a poder flexibilizar nuestro sistema de creencias. Todos tenemos algo que se llama disonancia cognitiva, que es como un mecanismo de defensa para poder repeler todo aquello que contradice mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque se me cae la estantería mental. Entonces yo voy a rechazar todo aquello o aquella evidencia, aquella opinión que pueda ponerme a prueba en la vida. Entonces, esta invitación de hoy es a poder flexibilizarnos más que nunca, porque estas formas de poder, de intervención social, de ingeniería, de crear movimientos culturales que van en contra de nuestros propios intereses. Ya vemos que en este caso con las chicas y con el movimiento trans inducido, estamos propiciando culturalmente la esterilización de niños y de adolescentes. Les estamos Ujú. privando la posibilidad de que si tal vez a sus 30, 40 años quieren ser padres, ya no puedan serlo. Entonces, esto es una... nos tiene que hacer este ejemplo de la contracultura creada por la CIA, nos tiene que servir como ejemplo paradigmático para poder flexibilizar nuestra estructura mental y que y cuando uno lo puede hacer, uno puede crecer. ¿Qué te pareció, Guillermo, esto que compartí? No, no, espectacular porque, o sea, es un enorme pedido Mm, de presten atención, miren mm, alrededor.
Vos sabés que cuando decías esto de las chicas, los chicos, ¿no es cierto?, Mm, que los llevan a hormonizarse o que los llevan a cambiarse de sexo por medio de una intervención quirúrgica que es irreversible. Bien, cuando ujú, entramos en esos temas, nos damos cuenta que las personas no solo están siendo inducidas eh, al control, a la manipulación, no solo a enfermedades, sino que los están matando. ¿Por qué? Porque los exacto, estás haciendo 100% dependientes de hormonas o de drogas para mantener la hormonización una vez que te hiciste las operaciones, porque si vos te quitas glándulas, bien, tu cuerpo entra en una carencia que la tenés que suplir con algo externo. O sea, los estás convirtiendo en tipos 100% dependientes de una industria médica que viene asociado a un poder político y que un día dice, no quiero que vos sigas viviendo, plic, te bajó la palanca y se terminó el problema, porque esas personas, para colmo, no son las que tienen el dinero para poder comprarse las hormonas por su cuenta. Estamos viendo que las movidas sociales en todo el mundo están diciendo que las personas que necesitan hormonas están siendo asistidas por el Estado. Eso significa que no lo pueden comprar por su cuenta. No sos libre de comprar tus hormonas, tenés que pedir permiso al Estado. Quiere decir que cuando el Estado te diga que no, simplemente te morís.